Bueno, gente, lo que vamos a ver en este video va a ser cómo utilizar el famoso LFO. Es un parámetro muy útil para agregarle modulación y movimiento a nuestros sonidos, para que nuestras producciones cobren vida propia. Bueno, bien, entonces antes de empezar les cuento que esta herramienta que vamos a ver en este video, el LFO, es algo que nos vamos a encontrar en muchos dispositivos, ¿sí? Tanto como instrumentos o efectos nativos de Ableton o como también plugins, otros sintetizadores. Es simplemente algo que se incluye en muchos dispositivos para generar modulación. Y es solamente aprender a usarlo y después vamos a ver que lo vamos a poder aplicar a muchas cosas. Yo en este video, para empezar de lo más simple, lo voy a ver con el autofilter de Ableton, ¿sí? Que es un filtro que viene trayendo el Ableton desde sus primeras versiones. Y ese sería uno de los usos más clásicos que tiene el LFO, usarlo dentro de un filtro. Ahora van a ver por qué. Entonces vamos a empezar a verlo con el autofilter, ¿sí? Lo que tengo preparado es una base muy sencilla, que es esta, a la que le quiero sumar dos sonidos. En primer lugar, este sinte grave, que quedaría así. Y por otro lado, este pad. Como verán, son sonidos, estos que quiero justamente sumar, que están en un estado todavía muy lineales, muy estáticos, ¿no? Este es un sinte tocando todo el tiempo do, que no tiene demasiado movimiento, por eso ahí es donde yo quiero justamente agregarle modulación, para que cambie un poco el sonido y sea más interesante. Lo vamos a hacer con el LFO. Y con el pad pasa lo mismo, ven que es un pad muy estático. No tiene demasiada modulación, entonces ahí es donde entra en juego el LFO. Entonces vamos a empezar con el sinte grave. Lo que tengo, primero para que vean un poquito el canal, no es nada demasiado complicado. Es un operator generando el sonido que tiene un autofiltro para cortar un poco los graves, un amplificador para agregarle un poquito de mugre, un delay, un reverb y después compresiones, ¿sí? El compresor normal y después uno con sidechain. Es eso. Entonces lo que voy a hacer es a este canal tirarle un autofilter más después del que corta graves, antes del amplificador y antes de toda la parte de delay y reverb, porque quiero que esté antes y que ya en esta etapa ahí genere la modulación. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Lo que voy a hacer es, fíjense que el autofilter es, bueno, un filtro, como ustedes ya saben, y tiene diferentes formas. Puedo poner esta, que es la que voy a usar yo, que es la que se llama de banda, que corta de los dos lados. Elijo esta porque es la que genera más diferencia sonora, ¿no? La que más se nota, digamos, el filtro. Bien, entonces, si usamos el filtro en su estado normal, solamente lo dejaríamos puesto en un lugar, por ejemplo, acá. Y suena siempre en ese lugar el filtro, con lo cual no está agregando modulación. O sea, solamente está cambiando el sonido, pero va a sonar constantemente igual. Y ahí es donde entra el juego del LFO. Fíjense que acá a la derecha hay un panelcito que dice LFO. Cuando nosotros subimos esta perilla de Amount, básicamente lo que va a hacer este LFO es comenzar a mover la perilla de frecuencia, esta de acá, para un lado y para el otro, automáticamente, sin que uno lo esté haciendo. Miren lo que pasa. Voy a subir un poco la de abajo, que es rate, así es un poco más rápido y se siente más. Se siente como el sonido va cambiando, es como si yo estuviese moviendo esto así. Miren, si bajo la perilla de Amount de nuevo, se queda siempre en el mismo lugar. Cuando la empiezo a subir, y ahí ya aparece toda la magia del LFO, ¿no? Lo interesante de esto es que tenemos, como les decía, la perilla de abajo, que es rate, que sería la velocidad para hacerlo, por ejemplo, más rápido. Miren si la subo más. O miren si lo hago más lento. O sea, lo podemos definir por ese valor que son hertz, pero también lo podemos pasar a esta notita musical en donde ya directamente nos lo sincroniza con los BPM de nuestro proyecto. Entonces, si yo lo pongo, por ejemplo, en 1/16, va a estar moviendo cada una de estas notitas por separado, haciendo un movimiento del LFO. Y tengo otros valores, entonces puedo empezar a experimentar. Por ejemplo, si lo pongo en 1, va a hacer toda la modulación durante un compás. Fíjense. Vamos viendo cómo va quedando, a ver.
Lo voy a pasar al modo de 12 dB, así tengo un poquito más de apertura. Ahí me gusta bastante. Lo interesante también es que tenemos una forma de onda del LFO. De esta forma, como está configurado, que fíjense que acá dice Shape y muestra una onda senoidal, es como si moviese para un lado y para el otro de una forma circular, ¿no? Pero si yo paso, por ejemplo, la onda cuadrada, ahí ya es un movimiento brusco. Es como que pasa de un valor inmediatamente al otro. Así y así, y así y así. Más brusco, ¿no? Y después tengo una que es la que a mí más me gusta, que es la diente de sierra hacia abajo. Es como que hace un recorrido hacia abajo y después salta el valor de arriba de nuevo y hace un recorrido hacia abajo, después salta el valor de arriba de nuevo. Y bueno, genera diferentes sensaciones, ¿no? Vamos a probar ahí, a ver. Lo que define el amount básicamente es cuánto está moviendo esta frecuencia. Si le ponemos un amount bajo, la mueve en un lugar muy chiquito, como si la moviera así solamente. Si le ponemos un amount bien grande, obviamente va a ser un recorrido mucho más largo y se va a notar más, ¿sí? Entonces voy a dejarlo al máximo y voy a probar, por ejemplo, para que no sea tan obvio, un rate de 3/8, para que se desfase un poquito de la cuadratura. A ver. Ahí me encantó. Fíjense ya cómo cambió este sonido. Tiene ya un carácter más rítmico, un poco más interesante que lo que era antes. Fíjense, apago el filtro. Genial. Buenísimo. Y vamos entonces a seguir con el siguiente sonido, que es este pad. Vamos a hacer lo mismo, agregarle un poco de modulación con LFO. Entonces lo que voy a hacer es, de nuevo, agarrar la autofilter y lo voy a soltar, por ejemplo, acá antes del reverb. ¿Por qué antes del reverb? Porque yo quiero que ya el sonido, modulado por ese LFO pase por el reverb y el reverb genere cámara, genere espacio con ese sonido ya modulado. Es como para priorizar el espacio del reverb. Después, obviamente, podemos encadenar todo como queramos. Si yo pongo el LFO al final de todo, o sea, el filtro con LFO al final de todo esto, bueno, va a ser un poco más agresivo lo que hace ese LFO, porque todo el sonido que tiene ya reverb y ya tiene espacialidad, todo eso va a entrar por el filtro con LFO. Entonces se va a notar mucho más el LFO. Ahí depende de lo que uno busque, ¿no? Bien, entonces lo mismo, le voy a poner un autofilter. Esta vez voy a usar este filtro muy interesante que se llama Notch, en donde sería como al revés del de banda. Genera una especie de hueco en el medio, fíjense. Vamos a subirle un poco el volumen así se entiende más. Generando este hueco, digamos, de frecuencias medias, hace como que se escuche esa modulación, pero se mantenga la identidad del pad, digamos, la parte grave y la parte aguda todavía sigue ahí, sigue toda esa cosa envolvente, ¿sí? Entonces, lo mismo, lo que voy a hacer es activar el LFO para que esta perilla de frecuencia se mueva de un lado hacia el otro. Voy a empezar a subir a mount y esta vez no quiero algo tan rítmico, tan sincronizado, tan notorio. Simplemente quiero que genere modulación pero sea más abstracto. Así que no lo voy a pasar a notas, sino lo voy a dejar así en hertz. Y lo voy a poner bien lento. Voy a bajar esto a que sea un movimiento lento. Y lo voy a poner, voy a buscar dónde es que se nota más. A ver. Miren qué interesante también, igual si subo la velocidad del rate hasta el máximo, aparecen cosas también interesantes. Ahí me gusta. Bien, vamos a bajar un poquito el volumen.
Bueno, entonces, esto fue usar LFO dentro de un filtro para mostrarles un poquito qué es el LFO, qué hace. Recordemos que es simplemente una herramienta que hace modular a un parámetro. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo modular? La frecuencia de corte del filtro. Es lo que hicimos en los dos casos, lo mismo, ¿sí? En uno lo sincronizamos, en otro no, pero en definitiva estuvimos haciendo eso. Pero lo interesante del LFO, como les decía, es que lo van a encontrar en otros lugares. Y el Ableton 10 trae en sus efectos de Max for Live, acá, algo que es muy copado, que es el LFO, digamos, individual. Es un efecto que solamente se llama LFO y está separado de cualquier cosa. No está puesto ni en un filtro ni en un sintetizador. Entonces los quiero mostrar porque es buenísimo para que ustedes lo tengan como herramienta para generar modulaciones en sus proyectos. Entonces fíjense, lo voy a agarrar este LFO de la sección Max for Live, repito, de Ableton. Y lo voy a soltar, por ejemplo, voy a volver a mi sinte grave y lo voy a soltar acá al lado del amplificador. Entonces fíjense que apareció este efectito que se llama LFO, que no está puesto en un filtro ni nada, solamente es un efecto que directamente se llama LFO. Y aparece la onda del LFO, que es la que va a generar esa modulación. Entonces, lo que voy a hacer es mapear esto a lo que yo quiera. El Ableton te deja mapearlo a lo que quieras. Entonces lo que voy a hacer es tocar el botón de Map. Y voy a, por ejemplo, cliquear la ganancia del amplificador. Entonces fíjense, tan simple como es, una vez que los uní, ya esta ganancia está siendo movida por esta onda del LFO. Y tenemos acá el rate, que es la velocidad, de nuevo, lo mismo que pasaba en el filtro, y podemos pasarlo con esta notita a que se sincronice. Entonces lo que voy a hacer es mover la ganancia de este sonido para justamente sumar más modulación todavía a la que ya tiene, para hacer que por momentos sea más distorsionado y por momentos menos. Escuchemos, a ver. Se siente ahí como cuando sube la ganancia aparece como una especie de rotura más potente. Y suma un poquito más todavía de movimiento al sonido, ¿no? Entonces lo voy a poner de nuevo, perdón, sincronizado. Vamos a probar esta vez en 1, por ejemplo en un compás. Y para que no se vaya tan al final de la ganancia y se rompa tanto, fíjense que lo bueno que tiene esto es que tiene un porcentaje, digamos, de recorrido, que va de 0 a 100. Entonces no lo voy a poner en 100, sino que lo voy a bajar, por ejemplo. Ahí ya está, 60 y pico, a ver. Me encantó. Lo que voy a hacer además es que no empiece desde 0, así empieza como un poquito más adelante de la ganancia y no desaparece tanto el sonido, que quede oscilando entre 20 y pico y 60 y pico. Ahí, a ver. Genial, bueno, entonces, resumiendo, LFO. Básicamente es un oscilador, o sea, es una onda que mueve otra cosa. En el 90% de los casos lo vamos a encontrar en los filtros, ¿sí? O en algunos sintetizadores, pero por suerte ahora tenemos esta herramienta del Max, que es un LFO por separado, que lo podemos mapear a cualquier perilla que encontremos en el Ableton prácticamente, ¿sí? Así que les sugiero que lo prueben y les sugiero también que chequen todos los videos que tenemos en la academia de otros temas como síntesis y bajos, por ejemplo, de la música electrónica, y vamos a seguir subiendo contenido. Así que bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.